por culminar el juicio por Chagín de Huántar, en concreto por el asesinato supuesto de un emergentista, el popular, famoso Tito. Una de las personas que está por hacer su alegato final es el coronel en retiro, Roberto Huamán Azcurra. Él es popularmente conocido como un hombre de confianza de Vladimiro Montesinos. Él ha estado hace poco 11 años en prisión por 3 o 4 cargos que él mismo nos va a contar. Lo tenemos aquí en esta entrevista exclusiva al coronel Roberto Huamán. ¿Cómo está, coronel? ¿Era usted, o es usted, o sigue siendo usted un hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, coronel? No, nunca he sido hombre de confianza de Vladimiro Montesinos Torres. A través de muchos procesos he demostrado que tanto los que me acusan, documentos, ya sea acusaciones fiscales, nunca han demostrado o hay una prueba, un dato, un argumento de que yo sea hombre de confianza del señor Montesinos. Pero ya que ha transcurrido tantos años, yo ahora sí puedo decir con certeza de que yo sí tengo la prueba que demuestra entre muchos que yo nunca he sido hombre de confianza del señor Montesinos. Entre él y mi persona ha existido un vínculo laboral. Yo trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional, era director de la Dirección de Información Electrónica, encargado de todo el aspecto electrónico del Servicio de Inteligencia Nacional. Era una estructura del Servicio de Inteligencia Nacional. Y el señor Montesinos era asesor del SIN. Y él, cuando quería que alguien haga un trabajo, él daba disposiciones de parte del presidente o del jefe del SIN. Mi jefe era un coronel de la Dirección de Informaciones Nacional y también el jefe del SIN. Entonces, pero la demostración va en esto, señor Chema. En el ejército, normalmente, la mayor aspiración de un oficial es llegar a ser general. Eso lo sabe todas las personas que han tenido una vinculación con el ámbito militar. Y también ser comandante general del ejército. Pero para eso a veces se valen, no muchos oficiales tratan de buscar influencias, ¿no? Compadrazgos, tienen vínculos amicales, tienen vínculos familiares, lo que comúnmente se llama vara, ¿no? Y logran acceder o logran obtener el objetivo que ellos necesitan, en este caso llegar a ser generales. De eso hay muchísimos casos que han sido publicitados, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, específico de mi persona, yo llego a trabajar al Servicio de Inteligencia el año 1988 y soy cambiado de mi institución. Yo no fui a buscar trabajo así. Me cambió mi institución a través de un memorándum y publicado en la Orden General del Ejército. Y quiere decir, cuando Montesinos llega al SIN, usted ya trabajaba ahí. ¿Y en la misma área? No. Yo llego a trabajar en el 88 como director de la Dirección de Información Electrónica. Y el señor Montesinos, cuando accede el presidente Fujimori al gobierno, llega a trabajar al SIN, que es el año 1990. Entonces yo llego pues 3 años antes que el señor Montesinos al Servicio de Inteligencia Nacional. Y, y lo que le decía, reiteraba sobre el hombre de confianza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que yo empiezo a trabajar en el SIN y más o menos en el año 1995, después de la reelección del presidente Fujimori, los medios de comunicación, los periodistas, los militares, los empresarios, los magistrados, decían pues que el señor Montesinos era un personaje que tenía mucho poder. En ese contexto, señor Chema, yo me presento al ascenso en el año 1995 para el grado de coronel. Y también en esa época se decía que yo era el hombre de confianza del señor Montesinos y no logro ascender. La imagen que tiene mucha gente es que usted triangulaba, usted jugaba en pared con Montesinos y creaban emboscadas en el famoso cuartito del SIN con la finalidad de agarrar a gente, chuponearla y chantajearla. Recibía dinero, gente que iba, recibía dinero de parte de Montesinos, etcétera, etcétera, y luego agarraban ustedes y lo tenían apretado el personaje y chantajeaban, etcétera. ¿Qué comenta usted eso? Yo creo que eso no es cierto, señor Chema. Yo hasta ahora no he escuchado a nadie que se ha quejado que se le ha chantajeado.
Además, fíjese, las filmaciones que se hicieron en 1998 hasta el 2002 años, eso fue una disposición que dio el señor Montesinos de parte del jefe del CIN, del presidente de la República, ¿no? Según él, y se empezó a filmar esas grabaciones. Pero yo no estaba presente cuando él conversaba. ¿Ni cuando entregaba dinero? Tampoco, porque es fácil. ¿Usted había instalado cámaras? Claro, yo instalé, yo era el técnico, ¿no? Yo instalé las cámaras y cuando ya entraba el personaje simplemente se apretaba la tecla de red y comenzaba a grabar. Eso es lo más simple que puede haber. O sea, no se requería que estén... Además, fíjese, señor Chema, ¿cómo comprobamos eso? Bien fácil. La cámara sigue filmando los sillones sin los personajes. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eso significaba de que no había una persona que esté pendiente en el momento que se termine la edición. Y entonces, ¿por qué ha cumplido usted una prisión de 11 años, señor? Bueno, señor Chema, yo injustamente he estado encarcelado, privado de mi libertad, ¿no? Yo tengo solamente 4 casos que se me ha sentenciado. Y en todos los casos siempre han hablado de que yo, o ponían como premisa de que yo era hombre de confianza del señor Montesinos. Por eso me han sentenciado. Uno de los casos es el viaje del señor Montesinos a Ecuador, donde él inclusive no tenía ni orden de captura. Y me juzgan, y según la sala, porque yo era hombre de confianza del señor Montesinos, yo le había ayudado a fugarse del Perú. Y eso es totalmente falso. Yo no tuve ninguna participación y me impusieron 15 años de pena privativa de libertad y en la Suprema la rebajaron a 8. ¿Usted estuvo en contacto con el dueño del yate, con las personas? ¿Lo escondió a Montesinos en algún lugar, etcétera, etcétera? No, yo no lo escondí. ¿Dónde estaba usted en esos momentos? Yo estaba en esos momentos, digamos, ya había sido pasado al retiro y entonces estaba haciendo mis tareas administrativas normal. Pero yo no tuve absolutamente nada que hacer con ese viaje. Yo no coordiné con el señor Lisier, no lo escondía al señor Montesinos, no sabía dónde estaba, no tuvo ningún contacto conmigo. Entonces, pero a pesar de eso que se demostró durante el juicio, simplemente me sentenciaron con 15 años. Por este y otros casos, ¿cuántos testigos ha habido en los procesos que lo acusan a usted directamente por haber hecho esas cosas? Ninguno. ¿Cómo ninguno? ¿Me va a decir que le han puesto una sentencia sin testigos de cargo? Claro, sí, justamente en el señor Montesinos, absolutamente ninguno de los testigos dice que yo viajé con el señor Montesinos o que yo tuve que ver con la salida del señor Montesinos acá hacia Ecuador. Absolutamente nada, por eso yo pensé que iba a salir absuelto, pero me pusieron 15 años y me rebajaron a 8. Otro caso, chuponeo. El otro caso fue la entrega de dinero al señor Polo Gamarra. Okay. Le entregaron, yo hice una demostración de cómo se entregaba un dinero a un corrupto y total que resulta que era el señor Gamarra, el Frente Independiente Moralizador, a quien el señor Venero y el señor Tafur le entregaron un dinero. Yo no estoy participando en la entrega. Y por eso me ponen a mí 12 años. Al señor Tafur y al señor Venero le ponen 4 años. Y al señor ¿Por qué Gamarra le ponen a ellos menos que... Eso, sí. ¿Por qué a Venero le ponen menos años que usted? Me gustaría preguntar, ¿no? Según dicen, porque era hombre de confianza del señor Vladimiro Montesinos Torres. Otro caso, el otro caso. El caso era chuponeo. Chuponeo. Bueno, yo realicé pues intervenciones telefónicas a muchos personajes, llámese políticos, empresarios, magistrados, militares, que de una u otra manera estaban involucrados en actividades de narcotráfico, porque la labor que yo hacía para chuponeo era justamente narcotráfico y terrorismo. Entonces, obviamente, usted sabe que el narcotráfico está influencia en muchos aspectos de la vida política del país, ¿no? Entonces, oiga, señor Chema, nunca se interviene el teléfono pues a una persona que es inocente. Siempre se interviene a personas que supuestamente están metidos en algo ilícito. Tenemos muchísimos casos que han sido destapados, han sido descubiertos, donde justamente los delincuentes pues están en las cárceles, ¿no? Justamente por hacer intervenciones telefónicas. ¿Ha chuponeado usted con la finalidad de someterlos, de registrar sus movimientos, que no hagan labor de oposición al gobierno de entonces, etcétera? No, nunca, señor Chemo, nunca. Toda la labor que se ha hecho es justamente para detectar actos de corrupción y ligados al narcotráfico y al terrorismo. Esa fue la tarea que yo tuve, digamos, para poder detectar este tipo de personajes, ¿no? ¿Cuántos años le pusieron por el chuponeo? Le pusieron 7 años, señor Chemo. 7 años.
Otro caso. Otro caso es peculado. Peculado es, de acuerdo a la ley o al código, es una persona que maneja fondos o tiene como protección a fondos del Estado y se apropia de ese fondo para su uso personal. En este caso yo no me he apropiado de dinero. Entonces, en el proceso dijeron de que porque yo filmaba los videos de la corrupción entre 1998 al 2000, el señor Montesinos me entregaba ingentes cantidades de dinero para guardar silencio. Así me sentenciaron. Me pusieron 8 años de pena privativa de la libertad. ¿Existe en el proceso algún testigo que haya visto, haya oído, haya entregado o haya recibido plata para entregárselo a usted, la ha metido en un sobre, se la ha dado en alguna circunstancia, etcétera, 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 que haya testificado ahí? No, nadie se ha testificado. Inclusive el señor Montesinos dice que no me entregó dinero a mí. La señora Matilde Pinchipiches también dice que no me entregó dinero. O sea que yo nunca he recibido dinero del Estado. Entonces, ¿cómo podía haber yo cometido un acto de peculado cuando yo no he manejado dinero del Estado? ¿A base de qué cargos se hace esa sentencia, señor? Solamente porque el señor Montesinos recibía dinero de Reserva 1, Reserva 2, ¿no? de desvío de fondos. En ese proceso de desvío de fondos, yo no estoy ni como testigo. Entonces, supuestamente que si hubiese recibido estaría ahí. Entonces, la sala que me sentencia dice que yo recibo ingente cantidad de dinero de esa reserva porque yo filmaba los videos de la corrupción para que yo guarde silencio. Y eso es totalmente falso. ¿Usted tiene dinero en este momento guardado en alguna parte del Perú o del mundo? ¿Usted tiene algún tipo de protección oficial? ¿Goza de algún tipo de comodidad, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Puede pagar un estudio de abogados importantísimo para que lo defienda? No, señor Chema. ¿Quién lo ha defendido usted en estos procesos? Me ha defendido un abogado de oficio. ¿Abogado de oficio? Así es. ¿Usted no podía pagar un abogado? No tenía dinero, fondo para pagar la cantidad de dinero que, me pedían los abogados. Incluso yo he tenido abogados que han sido hasta cierto punto inhumanos y hasta corruptos, ¿no? Porque se han quedado con mis propiedades y con mis empresas. Y no han hecho una defensa, digamos, técnica eficiente. Por eso es que yo he estado comprometido en muchos. ¿Por qué se han quedado con sus propiedades? Por ejemplo, me trataron de involucrar con el Grupo Colina. Salió denuncias periodísticas que yo era el jefe del Grupo Colina, que dirigía esta banda, que yo era un asesino. Total que ya todos los responsables han sido procesados, han sido sentenciados, y yo no estoy ni como testigo. ¿De qué estamos hablando entonces? Y hay muchos reportajes, muchas informaciones que hablan de que pues yo he sido el más siniestro, el más peligroso de una organización que nunca lo integré, justo por esta denuncia que ya ha sido esclarecido. Otro, por ejemplo, el tráfico de armas de la FARC, también hicieron lo mismo, que yo estaba metido y que era colaborador con los Saba Cancho. Total que ni siquiera me han llamado como testigo y han sido sentenciados todos los procesados. Otro caso también fue la marcha de los 4 suyos. Sale un congresista, Robinson Rivadeneira, y dice que yo había ordenado que la policía se retire del cordón de seguridad, que yo había, ordenado que cierren las puertas del Banco de la Nación y mueran los 6 vigilantes, que yo había puesto cargas en el Banco de la Nación. Ya los responsables han sido denunciados, han sido procesados y sentenciados. Yo no estoy ni como testigo.